Ya está en línea el licenciado Dante Sica, economista, ex secretario de Industria de la Nación, y una de las personas que más conoce sobre la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Y por eso quería conversar con él respecto al impacto tras la reelección de Dilma Rousseff, todo lo que se generó en los mercados ayer y la expectativa centrada en el relevo de Guido Mantega, el ministro de Hacienda, que efectivamente en diciembre dejará su cargo y que intentó ayer poner paños fríos en medio de las perspectivas de cambios en el rumbo económico tras, insisto, esa ajustada reelección de Dilma y como planteo casi generalizado de la sociedad y clase media brasileña. Dante, el gusto de escucharte. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Paulino. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, ¿qué impresión te despierta lo que pasó ayer y qué crees que viene en Brasil? A ver, primero es lógico. Acordate que fue una elección muy reñida. Hasta el día viernes parecía que había casi un empate técnico. Y todo el bloque del sur-sudeste de Brasil, que es donde están los principales grupos financieros, grupos económicos, habían apostado por la victoria de Aécio. Entonces era lógico que salga el resultado electoral a favor de Dilma iba a generar un movimiento en los mercados. ¿Qué es lo que estaban esperando los mercados y qué están esperando hoy los principales agentes económicos? Definiciones con respecto a Dilma, los cambios que va a hacer en materia de política económica, porque es claro que independientemente de quién ganara, Brasil tenía que hacer correcciones al rumbo de su economía para volver a recuperar las bases de crecimiento sustentable que había perdido en los últimos 2 años. Entonces, ya Dilma había dado una señal que era que había, por llamarlo así, había puesto y había entregado la cabeza de Guido Mantega, un ministro muy cuestionado, un ministro muy débil dentro del gabinete y con poca ascendencia en el sector empresarial, como su primera señal para avanzar en el cambio. Ahora creo que lo que está esperando y lo que vamos a ver en los próximos días es las señales de Dilma, de quién va a ser el ministro de Economía y cómo van a ser los cambios que van a de alguna manera volver a equilibrar la macro de Brasil. Las perspectivas son de un ajuste, es decir, más ortodoxia para intentar resolver los problemas de ese déficit fiscal que apareció ya en Brasil en la escena pública en los últimos largos meses, ¿o crees más heterodoxia, más gasto público para intentar sobrevolar cierta recesión que otra vez parece instalarse en Brasil? Mira, yo te diría, no me gusta poner ni ortodoxia ni heterodoxia. Yo creo que tienen que volver a darle consistencia a lo que era la política económica de Brasil. Brasil, vos sabés que desde la época de Fernando Henrique, que lo siguió también Lula, su principal objetivo en materia de política económica era el combate de la inflación. Y en eso es la política monetaria, como en el resto de los países, la que de alguna manera tiene la dominancia. Siempre la política fiscal con los ajustes propios que hace cada partido político en base a lo que es su base electoral y a sus programas de gobierno, la política fiscal se adecuaba a esos requerimientos. Lo hizo así Lula. Vos acordate cuando Lula ganó, que todo el mundo, los mercados vaticinaban que Lula iba a un default igual que la Argentina, ¿recordás? El riesgo país trepó a casi 1.500 puntos y la señal, y que iba a haber un cambio radical en la política económica de Brasil. Y la señal de Lula lo puso a Paulucci, que es una persona que mantuvo los fundamentales de la macro brasilera y eso le ganó y le permitió la recuperación y la expansión de Brasil en los años siguientes. Yo creo que Dilma está en una encrucijada con menor relevancia, bastante similar. Tiene que volver a recuperar la consistencia. En los últimos años Brasil tenía una política muy restrictiva, monetaria, enfocada al control de la inflación, con una política fiscal muy expansiva en programas que de alguna manera no lograron y no generaron una recuperación de los niveles de crecimiento. Y un dato interesante, ayer salió una nota de Guido Mantega en los medios donde decía, era muy contradictoria, por un lado decía, los mercados, la elección da la muestra de que la política económica no estaba equivocada, ¿no? Entonces, la primera reacción, te diría, era hundimiento de los mercados, porque lo que te estaba diciendo era vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero en los últimos párrafos de su nota decía, y vamos a volver a recuperar la capacidad fiscal. O sea, ellos se dan cuenta de que tienen que ajustar la materia fiscal a las necesidades de la política monetaria. Y esto va a implicar quizás, no creo revisar los programas que garantizan la inclusión social, pero hay muchos programas que en Brasil se pusieron en marcha, algunos subsidios también al tema energético, algunos programas que estaban destinados a algunos sectores industriales y productivos que realmente son muy costosos y que no han tenido un impacto. Y principalmente tienen que revisar todos los programas de infraestructura que en los últimos 3 años han estado casi paralizados. Dante, ¿dónde está el impacto central en la Argentina? Cuando tenemos ese Brasil casi
estancado en términos económicos, uno dice, bueno, se exportan menos autos, impacto claro en la industria automotriz, que además había sido uno de los motores de crecimiento en la Argentina y del sector industrial en particular. Pero digamos, más allá de eso que es tan visible, tan evidente, ¿qué otros sectores se han visto efectivamente impactados por ese menor nivel de demanda de parte de Brasil? Mira, por lo general nuestras exportaciones a Brasil son mayormente bienes industriales o del sector alimenticio, básicamente, en especial temas como pueden ser del sector industrial, gráficos, papel, acero, petroquímica, siempre han sido sectores que han tenido una fuerte, no digo dependencia, pero una fuerte inserción en el mercado brasilero. El gran ausente de las exportaciones de argentinas a Brasil en los últimos años, no por un problema de Brasil, sino por un problema de Argentina, vos sabés que es el trigo. Argentina, de su saldo exportable, casi el 80% lo exportaba a Brasil y nos daba un fuerte superávit en materia de productos agrícolas que por la mala gestión de la política económica local, Argentina casi desapareció en los últimos años su saldo exportable. Así que yo creo que los principales sectores afectados, sacando el sector automotriz, son todos los, por llamarlo así, los bienes industriales, desde alimentos, leche y básicamente productos que hacen a la cadena industrial. Entonces, la mirada que hay que tener es la siguiente. Brasil, independientemente la mayor o menor profundidad de su proceso de ajuste, es claro que el año que viene no te va a aportar nada a los problemas de la economía argentina. O sea, no te va a restar, pero tampoco te va a sumar. Lo que uno necesitaba es que sume, porque en un momento donde la restricción externa es lo que condiciona el crecimiento de la economía, necesitabas tener más saldo exportador. Las primeras señales, te diría, es que no hay que esperar que el año que viene Brasil pueda, por lo menos en los primeros semestres, modificar en algo sus niveles de compra en la Argentina. Quizás si en el segundo semestre y si avanzó en los programas de estabilización, la economía repunta, puede empezar a darte una punta de alivio, pero no esperaría nada de Brasil hasta el 2016, en materia de política económica. Dante, yendo a los temas más domésticos, ¿qué sabor te quedó después de la discusión de los empresarios en el coloquio de idea abierta con el gobierno y la réplica de Kicillof, Capitanich, etcétera, hacia lo que los empresarios dijeron? Me parece que siempre pasa lo mismo. A veces algunas declaraciones altisonantes, ya sea de algún panelista o de algún empresario, se toman como si fuera el resumen general de lo que pasó en esos 2 días de discusión. Entonces, siempre el gobierno en ese sentido es muy confrontativo. Entonces, donde hay un titular a veces hay titulares que le viene bien también para mantener su nivel de confrontación. Yo te diría, me quedó un sabor agridulce. Por un lado, me parece que fueron 2 días interesantes, hay mucha amplitud y mucha preocupación en el sector empresarial con respecto a las posibilidades de crecimiento y de expansión el año que viene. Todos están viendo un año donde la economía no va a crecer, todos están muy preocupados por sus niveles de actividad y por sus niveles de empleo para el año entrante, y me parece que a lo mejor solamente quedó puesto en el debate, hay muy fuerte preocupación por los temas que hacen al tema educativo, que sigue siendo uno de los principales temas de preocupación en casi todos los coloquios, y me parece que se quedó todo el debate colgado en algunas declaraciones o en algunas declaraciones quizás fuera de contexto de algunos panelistas o en alguna declaración independiente de algún empresario. Respecto a la economía doméstica, Sica, ¿usted qué está viendo para este trimestre? Digamos, ¿ve una economía que profundiza su caída, que mantiene el estancamiento o que ha empezado a tener algún sector que ha vuelto a crecer? No, yo creo que la economía de este trimestre va a mantener el estancamiento y algunos sectores que pueden caer un poco más. Son pocos los que han crecido y más que crecer están rebotando con respecto al año pasado, como ha sido el caso de metálicas básicas o refinación de petróleo, que por problemas ya fuera la inundación de La Plata o por problemas técnicos el año pasado estuvieron un poco bajo. Te diría que son muy pocos los sectores que están mostrando una leve mejora en su performance. En cuanto a la presión cambiaria, ¿usted cree que mermó, que estamos en una especie de veranito en la materia, que finalmente el gobierno logró su objetivo o no? A ver, el gobierno logró el objetivo porque perdió reservas. Entonces, estamos en una situación, por llamarlo así, de frazada corta. Si querés aliviar la presión cambiaria en un contexto de restricción de dólares, tenés que estar dispuesto a perder reservas. Si no querés perder reservas, si no conseguís dólares adicionales, el tipo de cambio se te va a escapar un poco. El gobierno está usando todos los instrumentos que tiene y los pocos que le quedan. Vende bonos con dólares, hace intervenciones casi militares
en las casas de cambio, trata de quitar el mercado y pierde algo de reservas para tratar de bajar un poco la expectativa devaluatoria. Pero mientras sigamos en una economía con escasez de dólares o restricción de dólares y abundancia de pesos, la tensión cambiaria no va a aflojar. ¿Y la inflación ha morigerado, cree usted, Sica, con la caída de los niveles de actividad, o por el contrario ha tomado un nuevo impulso en las últimas semanas? No, lo que tenés es la inflación hoy la contienen, que tenés planchado el tipo de cambio. Acordate que estamos perdiendo el impacto devaluatorio del mes de enero. El tipo de cambio se mueve muy poco, sigue siendo de nuevo el ancla inflacionaria que el gobierno tiene, sumado a la etapa recesiva. Eso te pone un poco de paño frío sobre la expansión de precios. Y lo último, respecto a la cuestión que para muchos es la principal y central a observar por parte del gobierno, que tiene que ver con la cuestión del empleo. Hoy tenemos destrucción de empleo o suspensiones y contención lo máximo posible por parte de los empresarios. Yo creo que destrucción sigue, pero es mucho más atenuada. Creo que la gran caída ya se dio entre el segundo y el tercer trimestre. Lo que vas a tener ahora es una adecuación, caída de contratos temporarios, algo más de suspensiones, y seguramente vamos a seguir viendo lo que llamamos despido por goteo en casi todo el sector industrial. No creo en una caída masiva, pero sí vamos a una situación donde vamos a un mercado laboral mucho más líquido, y esto los trabajadores lo saben, es que cuando el mercado está líquido pierde el salario real, porque la primera prioridad de todo el mundo laboral es mantener el nivel de empleo. Por eso la caída del consumo. Exactamente, vos pensás que este año, si sumás que las paritarias cerraron en promedio en 30, contra una inflación, pongámosle de 35, los salarios perdieron 8 puntos. ¿Por qué? Porque son 5 puntos de inflación más 3 a 4 puntos de impuesto a las ganancias. Entonces, hay sectores en los cuales tenés un 15, un 20% de los trabajadores que la caída salarial está alrededor del 8, 9 o 10%. Y los sectores de salario más bajos tienen una caída promedio del 5 o 6%. En un ambiente donde 5 de cada 10 argentinos tienen miedo de perder el empleo, es muy difícil pensar que esto se pueda revertir el año entrante. Licenciado Dante Sica, como siempre, gracias por este ratito, muy gentil y muy generoso. Hasta la próxima. No, al contrario, un abrazo, Paulino. Ahí estaba Dante Sica, el exsecretario de Industria, a propósito de, primero, las elecciones en Brasil, el impacto en la República Argentina, las perspectivas que ello abre en cuanto a la reelección de Dilma y, por cierto, las cuestiones más domésticas. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.